del Calvario. Gracias porque nos amaste con amor eterno en Cristo Jesús, y ahora veniste a pagar el precio que no podíamos pagar, Señor. En la cruz del Calvario, por tu gracia hemos sido nosotros justificados, por tu gracia hemos sido salvos, y a través de la fe hemos recibido ese maravilloso regalo de la salvación, Señor. Ese maravilloso regalo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, por todo aquello que provees como añadidura para seguir adelante, Señor, aquí en la tierra, en este ministerio, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a seguir y a continuar, a llevar tu palabra a cada persona necesitada, aquella persona que está en tinieblas y en oscuridad, Señor. Pero tú vienes a traerle la luz usándonos a nosotros, tu iglesia. Gracias te damos porque eres nuestra vida, Cristo. Creemos que el Espíritu Santo está aquí enseñándonos, por eso creemos por espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú eres el Dios de milagros, pero también eres el Dios que nos da una formación en Cristo a través del entendimiento del propósito eterno, del pacto eterno, de la bondad tuya, de tu justicia maravillosa, de todo aquello que consumaste en la cruz del Calvario, Señor. En ese entendimiento glorioso que nos das cada día podemos renovar el entendimiento, el alma se transforma, Señor, y es conformada a tu imagen, para que después te exprese aquí en la tierra y seas tú en nosotros manifestándote a esta humanidad. Señor, gracias, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo. Gracias, Cristo, porque nos diste a entender y a conocer ese Padre amoroso y bueno. Y hoy seguiremos conociendo de ese amor, de esa bondad y esa fidelidad de nuestro Padre. Te adoramos por siempre en Cristo Jesús. Toda la gloria es para ti. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos nuevamente. Ya estamos transmitiendo, Michelle. Ok, estamos transmitiendo a través de Facebook Guadalajara, y damos la más cordial bienvenida a todos los que se vayan a conectar, estén conectados o se vayan a conectar de manera diferida. El tema se llama la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Son temas un poco a veces complicados de entender, sobre todo cuando tenemos alguna estructura mental, pero créalo que si usted dispone su corazón va a poder entenderla. Sobre todo el tema de la soberanía, que es muy complicado a veces entenderlo, lo va a poder entender. Así es que hoy vamos a romper paradigmas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a romper estructuras mentales, hoy vamos a derribar argumentos mentales que se han levantado, fortalezas en contra del conocimiento de nuestro Señor, ¿ok? Y de su bondad, y de su amor y su fidelidad. Ok, pues vamos a ver uno de los textos bases ahí que tenemos. Salmo 100, versículo 5, por favor. Y luego nos vamos a la primera Timoteo capítulo 3. Dos textos bases, uno hablando de la bondad y otro hablando de la soberanía de Dios. Salmo 100, versículo 5, podemos decir entonces: en Cristo Jesús, dice así la palabra de Dios. Bueno, saludamos a los que se van a ir conectando, a todos que nos ven de Centroamérica, Sudamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, aquellos que nos ven también de cualquier otra ciudad, población o continente de habla hispana. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas, mire, por todas, ¿qué? Las generaciones. Es decir, Dios es bueno por siempre. No es bueno ahora en Cristo Jesús, que dicen Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bueno, esas frases creo que necesitamos analizarlas a detalle, ¿no? Dios es amor, pero también de repente nos castiga con algo malo. Bueno, Él ha sido bueno por siempre y por todas las generaciones. Es importante entenderlo. La primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16
Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Entonces ya estamos a una semana del curso Sanidad y Milagros para arribar argumentos en contra de que Dios todavía continúa esos dones espirituales, continúa la sanidad y los milagros. Primera Timoteo 3, 16. No, creo que es la segunda, pero aquí me equivoqué. Creo que es la segunda carta a Timoteo. Perdón, es primera Timoteo 6:15. Primera Timoteo 6:15, por favor. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 15. Bueno, la vamos a leer acá. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ok, entonces hay frases importantes. Esta frase se le dijo Pablo a Timoteo, el cual a su tiempo mostró el bienaventurado y solo soberano. Entendiendo por soberanía, primero, soberano significa que es un Dios que es autosuficiente, que nadie le dice qué hacer. Soberanía significa que es un Dios todopoderoso. Soberanía significa que es un Dios independiente. Soberanía significa que el ser humano no ha intervenido en las decisiones divinas que Él ha hecho, que nadie le manda, que nadie le dice qué hacer, sino que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. De repente se ve raro esa frase, ¿no? La pregunta sería, si Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, si decidió sanarlo en Cristo, cargándole la enfermedad a Cristo, Él podrá cambiar de opinión, y como hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, ¿acaso lo sanó en Cristo, envió los dones de sanidad, fe y milagros, y luego lo puede enfermar porque hace lo que quiere? Esa es una pregunta muy buena. ¿Usted qué cree? Bueno, hay principios esenciales que debemos entender. Uno es que Dios no puede violentar los otros mandamientos, no puede violentar los otros atributos. Por decirlo así, Dios es amor y su esencia será siempre amor. Sin embargo, cuando decimos que Dios a través de Cristo Jesús decidió no nada más cargarle el pecado, sino también le cargó la enfermedad a los seres humanos, porque a través de Cristo decidió Él proveer esa sanidad para los cuerpos de los seres humanos, para sus hijos y para la humanidad, para que sus hijos vivieran más tiempo sobre la tierra. Sin embargo, si decimos que Dios contradice a esa verdad, entonces estamos diciendo que no es superior, el atributo de la soberanía nunca será superior al atributo del amor, porque el atributo del amor está por encima de todos los otros atributos de Dios. Ahora bien, importante entender que Dios en su soberanía decidió cosas que no puede cambiar, porque si tenemos un Dios cambiante, porque la Biblia dice que tenemos un Dios inmutable. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 17, por favor. Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva. ¿Y qué más dice? Y todo don perfecto. ¿De dónde desciende todo lo bueno que se nos da? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Mudanza significa que no hay cambio, para que me entiendan. Pero tampoco no hay mudanza ni una sombra de variación. Es decir, Él no cambia, Él no varía. Si Él decidió hacer un pacto eterno en Cristo y decidió librar a esta humanidad de una naturaleza de pecado que nos era contraria y que estaba en nosotros y que íbamos a una condenación eterna, eso que Él decidió desde el principio, eso Él no lo va a variar. Porque si Dios está continuamente cambiando, es decir, ya estipuló
que a través de Cristo Él decidió llevar y cargar el pecado y la enfermedad, entonces Él no va a hacer algo contrario a lo que ya decidió. Eso es un Dios soberano, que decidió cosas y nunca las va a cambiar, porque nunca estaría por encima la soberanía o el atributo de la soberanía, nunca estará por encima del atributo del amor, porque Él decidió amarnos. Entonces, si Dios en su soberanía decide hacer cosas contrarias a su palabra, entonces estamos diciendo entonces estamos hablando de un Dios que falla, un Dios que no cumple su palabra. Imagínense un Dios que no cumple su palabra. Entonces, ¿cómo puede exigir Él? ¿Cómo les exigió a los que vivieron bajo la ley? En Éxodo capítulo 20, no matarás, por ejemplo, no matarás. ¿Cómo le exigió a un pueblo de Israel que no matara, que no asesinara? Pero Él sí lo hace. Entonces, ¿cómo es posible si Él no pone el ejemplo? ¿Por qué entonces exige a otros que hagan lo que Él no hace? ¿Entendemos? Ahora bien, él no cambia, Él no varía. Lo que pasa es que son malas interpretaciones bíblicas. Eso es importante entenderlo. Porque en el pueblo hispano regularmente no se enseña la palabra. O sea, no hay, regularmente la mayoría de los pastores que por lo menos yo he conocido, no todos obviamente, un mínimo porcentaje son maestros. La mayoría solo son pastores, que motivan, que, no sé, de alguna manera motivan a los hijos, pero no los enseñan en un sistema, en una enseñanza doctrinal y sistemática. Nada más algunas verdades a medias enseñan, pero no hay un ministerio de maestro, pues. Entonces lo importante es comenzar a destacar que el ministerio de maestro comience o está resurgiendo en estos últimos tiempos, ¿ok? Es importante entenderlo. Ahora, necesitamos nosotros, que alguien nos enseñe. Yo aprendo de otros, a lo mejor otros aprenden de mí, pero es importante siempre estarnos educando en un ministerio de enseñanza de maestros, ¿ok? Es importante entenderlo. Ahora, esto yo sé que muchos de nosotros no lo habíamos oído, pero hoy lo vamos a empezar a escuchar. Y la misma Biblia nos va a hablar, ¿ok? Ahora bien, yo podría preguntar, hay muchos atributos del Señor: omnisciente, omnipresente, omnipotente, amor, fidelidad, bondad, benignidad. Todo eso es Dios. Todos son los atributos de Dios. Y incluye la inmutabilidad, es un atributo importante. Es decir, inmutabilidad significa que Dios no cambia. Eso lo dijo desde Malaquías. Creo que en Malaquías capítulo 1 dice, porque en el capítulo 3 también dice, porque yo no cambio. Dios no cambia. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios no puede cambiar lo que ha salido de su boca. Es importante entender esos principios, porque si no los entendemos, entonces estaríamos hablando de un Dios bipolar. O sea, de repente anda de buenas y pues nos da muchas bendiciones, como dicen muchos, y de repente anda de malas y anda haciendo estragos aquí en la tierra, sin considerar que hay un enemigo en la humanidad que por lo menos en Juan 8:44 lo estipuló como el asesino desde el principio. ¿Okay? Él dice, Él ha sido homicida desde el principio, Satanás, el diablo. Aunque ya no tiene autoridad sobre nosotros la iglesia, pero la ignorancia de la iglesia siempre la ha destruido. Ya ni siquiera ha sido el diablo, ha sido la ignorancia, créalo. Ignorar principios eternos, eso ha destruido a los hijos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el curso de sanidad, es muy importante entenderlo. Entonces, esta es la base para el curso de sanidad y milagros, es la base a entender la bondad de Dios, que Él no cambia. ¿Cómo podrá usted orar por un enfermo? Vaya, ministrar a un enfermo, porque Jesús nunca oró por los enfermos. Él les ordenó para que fueran sanos. Le ordenó al paralítico, levántate, le dijo, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Hay cosas que vamos a aprender ahí en la cuestión de la sanidad para ser eficaces orando por los enfermos. Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes ha orado por un enfermo y a lo mejor se ha visto un milagro, yo lo sé, pero necesitamos efectividad. Si va a orar por 5, que los 5 sanen. Ahora, ¿por qué de los 5 alguno no pudiera sanar? Bueno, porque no creyó. Y si no creyó fue porque a lo mejor usted no fue buen ministro para suministrarle la palabra que esa persona necesitaba. ¿Ok? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, sino hasta el curso Sanidad y Milagros. Sino ya estoy que brinco por ese curso.
Entonces yo le podría preguntar entonces, si Dios es omnipotente, ¿significa que todo lo puede hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Eso significa omnipotente, que Él todo lo puede. ¿Sí? Ahora, si yo le dijera que la Biblia dice que hay algo que Dios no puede hacer, ¿qué pensaría usted? Pues vamos a analizar donde dice que Dios no puede hacer algo. Yo le preguntaría a usted, ¿Dios lo puede engañar a usted? Recuerden que estamos rompiendo paradigmas mentales. ¿Dios pudiera mentirle a usted? ¿Dios pudiera engañarlo a usted? Imagínese, me pongo esta imagen, ¿no? Un padre, suponiendo que allá en la parte de arriba, ¿no? Un padre que le diga al hijo y que el hijo esté en una barda, ¿no? Un bebé de 3 años y que le diga al padre, hijo, aviéntate para acá, mira que yo te voy a cachar en mis brazos, ¿no? Y suponiendo que ya está el hijo y se avienta porque confía en usted, ¿qué pasaría si usted retira sus brazos y lo deja que caiga al suelo y se golpea? ¿Volvería a confiar ese hijo en usted? Ahora, la siguiente vez, a ver, hijo, nuevamente intentemos, a ver, lánzate, mi bebé. Mangos. ¿Qué haría su bebé? Empieza a desconfiar de usted. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo le preguntaría, ¿Dios pudiera haber sido infiel alguna vez? Por eso le digo, es importante entender los atributos, pero dentro de lo que corresponde a la palabra. Ahora bien, vamos para allá. Vamos para allá. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Por eso es importante entender, por ejemplo, la omnipotencia es importante entenderla. Porque Dios no va a operar fuera de sus atributos, Dios no va a operar. ¿Listos? Hebreos, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, dice, queriendo Dios, Hebreos 6, 17, ¿ya listos? Obviamente es un libro que fue escrito a los hebreos en el contexto histórico, a los hebreos que estaban dispersados por todas las provincias grecorromanas de aquel tiempo, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quién cree que son los herederos de la promesa? Ahí en ese contexto están incluidos judíos y gentiles. Gentiles, ¿quiénes son? Pues todos los que no son judíos, así, sencillo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Mira, ahí viene otra vez la frase que inmutable es un atributo del Señor. Inmutabilidad de su consejo o de su palabra. Es decir, que Él no cambia su palabra. Pues consejo, siempre cuando usted escucha la palabra consejo va a ser su palabra. Herederos de la promesa, la incambiabilidad pues de su palabra. ¿Qué es lo que hace para decir Dios no cambia? Interpone ¿qué? Juramento, jura. Imagínese, es que te estoy diciendo que a través de Jesucristo vine, lo envié a la tierra para que Él muriera por ti, derramara su sangre para que a través de cuando Cristo muere y resucita, tú resucites con Él. Cree que Él es tu Salvador, entonces vas a poder tener la vida eterna aquí en la tierra, vas a ser una nueva criatura y lo hice por gracia. Es un regalo que yo te di, Cristo es un regalo para nosotros, pero por la fe recíbelo. Imagínese Dios tratando de convencer al ser humano. No, pues es que no creo que Jesús sea el Hijo de Dios, como dicen mucho judío, Yo no entiendo el sionismo o el cristianismo sionista, a veces no lo entiendo, porque exaltan más a un pueblo que a Cristo Jesús había. Exaltan más una bandera que a Cristo, y eso también rompe paradigmas mentales. Ahora yo le preguntaré, ¿cuál es el pueblo de Dios en la actualidad? ¿Será Israel? ¿O será la iglesia? Leas el capítulo 2 a los Efesios. Salgamos de esa oscuridad. Porque cuando usted se cree inferior al pueblo de Israel que habita allá, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento,
Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Si usted analiza la historia, básicamente son muchos añadidos de que ni siquiera tienen sangre israelita, pero con mucha mezcla. ¿Ok? Mucha mezcla. De antemano, cuando salieron de Babilonia, ya hablaban la lengua de Asdod, había una mezcla tremenda con los babilónicos, se mezcló el pueblo. Ya no eran los mismos, ya no eran los mismos. En la actualidad, si usted dice que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, entonces usted estaría negando lo que Cristo hizo en la cruz, porque el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Ahora, en Efesios 2 dice que entre judíos y gentiles Él hizo un solo pueblo. Efesios 2 dice que hizo un solo pueblo. Una nueva humanidad en Cristo significa todos los judíos como gentiles que creen en Jesucristo. Ahora es una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Ya no existe de que un pueblo más especial que el otro. Sí, fue el pueblo especial de Dios en el Antiguo Testamento, sí. Lo entendemos y lo creemos así. Pero ahorita el pueblo de Israel, óigame el desfile de los colores del arco iris, para no decir por estos medios, el más grande que se hace lo hacen en Israel. Usted preguntaría, ¿son hijos de Dios esos? Que andan enseñando todo allá en Israel por las calles. Yo le preguntaría, pues, para que usted reaccione, para que su mente reaccione, ¿serán hijos de Dios? Eso es muy bueno entenderlo, es bueno entenderlo. Si entendemos eso, mi hermano, vamos a entender realmente que la nueva creación en Cristo Jesús es un solo pueblo que está unido a Cristo Jesús, a un solo espíritu, que es el espíritu de Cristo. Y oramos por Israel, pero oramos por todas las naciones para que vengan al conocimiento de Cristo. Ahora yo le preguntaría, ¿qué pasa con los cristianos que dicen que el pueblo de Israel es el pueblo elegido? Si se muere hoy un israelita, ¿qué pasaría? Porque ya ve que hay hasta bombas y no sé qué cosas hay por allá. Todos los que murieron en esta semana, ¿se fueron con Cristo? ¿Están con Cristo? Entonces, ¿por qué son el pueblo de Dios? Ellos están en una condenación eterna, mi hermano. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo Él es nuestra vida, Él es la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos creer que un pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Entonces la iglesia regularmente para muchos cristianos y muchas iglesias cristianas está en segundo término. Y luego le dicen, no, es que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Y wow, qué pueblo, como diciéndote a ti, tú eres cristiano, eres un no vales. No, lo importante son ellos, Dios mío. Pero es ignorancia, pues, entrado por falta de conocimiento del nuevo pacto, mi hermano. Cuando entendemos el nuevo pacto, la nueva creación, entendemos que no hay un pueblo elegido más que la iglesia. Tanto judíos, y si un judío viene y recibe a Cristo, ¿qué pasa? En una de las campañas de, no sé si de Charles Hunter, o el hijo de Charles Hunter, dice que había una judía por ahí, que él estaba hablando en lenguas, el hijo de Charles Hunter, de los hermanos Charles y Frances Hunter. Él estaba hablando en lenguas y dice que una judía vino y recibió a Jesucristo y nació de nuevo, porque esa judía estaba en un lugar donde estaba predicando él, y resulta que él estaba hablando en lenguas y resulta que le estaba hablando un perfecto hebreo, y él estaba hablando de Jesucristo en hebreo, y esa judía se convirtió a Cristo. Bueno, formó parte ahora del pueblo de Dios, ¿entendemos? Pero no es mi tema, es para que usted reflexione y lea capítulo 2 de Efesios, ¿no? Ok, no ha ayudado bastante eso. Saludamos a Ernestina Morfín, al pastor y maestro y amigo Ricardo Avilés de Rancagua, Chile. Le enviamos un abrazote por allá. Francisco también le enviamos un abrazo a la hermana Viviana Coloma, también desde Santiago de Chile, por allá nos envía bendiciones. Le enviamos un abrazo, hermana Viviana. Pues no vamos a meter mucho en ese tipo de temas escabrosos, ¿no? Porque muchos cristianos todavía defienden, y yo defiendo a Israel y me pongo la bandera. No vamos a meter en problemas, porque no vamos a discutir con nadie. Nosotros entendemos nuevo pacto, entendemos quiénes somos. Usted es más importante que uno que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque usted está unido al Espíritu de Cristo. Cristo y usted son uno. ¿Sabía? Usted es más importante que cualquier otra persona que pertenezca a una etnia, a un pueblo. Tanto lo amó Cristo para hacerlo su hijo,
y añadirlo a su cuerpo. Usted es parte del cuerpo de Cristo, ¿sabía? ¿O no saben que son parte del cuerpo de Cristo? Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Dígame, ¿hay algo más importante que el cuerpo de Cristo en la tierra? ¿Alguna nación? No hay nadie más importante que el cuerpo de Cristo en la tierra. Usted es el representante, dice que somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 5, 19, 20. Somos embajadores. ¿Quién más es usted? Efesios 2:6 dice que está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué más quiere saber? Que está completo en Cristo. Usted es hijo de Dios, dice Romanos 8, es hijo de Dios, heredero, y Romanos 8, 16, 17, y coheredero juntamente con Cristo. ¿Qué más puede pedir? O sea, ¿hay alguien más importante que usted en la tierra? Ahora, si le han enseñado la bandera de las 4 o 6 de la crucecita y las estrellas, bueno, le metieron una ideología incorrecta, porque eso no es nuevo pacto, mi hermano. No es nuevo pacto. Eso no es de Cristo. Ahora, sabemos que Cristo nació en la nación esa, ¿sí estamos de acuerdo? Cristo, el varón judío. Sin embargo, él resucita y deja de ser el varón judío. Y ahora es el Cristo que resucitó, fue glorificado y vino a habitar en usted. Imagínense, qué maravilloso. Por el Espíritu Santo él vino a habitar en usted. Por eso le digo, es tan trascendental cuando entendemos estas verdades, pero no es mi tema, no sé ni por qué me salí de ese asunto. Está en otro asunto. Bueno, Hebreos capítulo 6, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Judíos y gentiles. Todos tienen el derecho a ser hijos de Dios, ¿ok? La incambiabilidad de su palabra, Dios no cambia. ¿Interpuso qué? Lo juró Dios. ¿Pero qué fue lo que juró? ¿Qué fue lo que juró Dios? O sea, por eso le digo, interpuso juramento. Hebreos 6, 18, por favor. Y luego dice, para que por dos cosas inmutables o incambiables, ¿qué dice? Hay dos cosas por las cuales Dios no cambia, mire. Dios no puede cambiar esto. En las cuales es imposible, imposible. ¿Qué significa que no puede Dios? ¿Qué es lo que no puede hacer? Mentirle a usted. Dios no puede mentir. ¿Se da cuenta? Dios no puede mentir. Hay dos cosas por las cuales Dios no puede hacer algo. ¿Qué no puede hacer? Mentir. ¿Por qué Dios no puede mentir? No porque no sea poderoso o todopoderoso, sino que su atributo de todopoderoso va relacionado al atributo y a su palabra y a lo que Él determinó hacer en Cristo Jesús. De fuera de sus atributos, Dios no puede hacer nada. Es decir, si Dios es amor, no puede odiarlo. Si Dios es bueno, pues nunca va a ser una maldad. Si Dios es luz, nunca va a ser tinieblas. Por eso, imposibilidades en el sentido, o sea, Dios todo lo puede, sí, pero dentro de sus atributos, no fuera de sus atributos. Es decir, si usted dice, no es que Dios es soberano y hace lo que quiere, sí, hace lo que quiere. ¿En qué sentido? En que Él va a cumplir lo que ya estipuló en ese pacto que hizo eterno en Cristo Jesús. Por eso dice, es imposible que Dios pueda mentirle, porque hay dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Uno, el juramento que Él hizo. ¿Y cuál es la otra cosa inmutable que existe ahí? La promesa que se hizo, un juramento, es decir, un pacto. Sobre el pacto eterno, Dios siempre va a actuar aquí en la tierra. Él no va a actuar fuera de su pacto. Nunca va a actuar fuera de su pacto, Dios. ¿Ok? Nunca va a actuar fuera de su pacto. Capaz que me encontré con sionistas aquí, ¿no? O allá en las redes sociales. Mi ídolo es el pueblo de Israel. Entonces, ¿Cristo dónde queda? Yo le preguntaría. ¿La iglesia dónde queda? Es importante entenderlo, ¿no? Porque yo sé que
se les metieron estructuras mentales, a muchos nos metieron estructuras mentales. Oiga, mi hermano, yo antes, ya siendo pastor, quería poner una bandera de Israel aquí, bueno, donde estábamos congregados. Quería poner una bandera y luego ahorita entiendo, pues. Ok, entonces entendemos. ¿Hay imposibilidades para Dios? Sí, Él no puede mentirle a usted. ¿Estamos de acuerdo que Dios no puede mentir? Mire, léalo otra vez. Porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible. ¿Qué significa imposible? Hay una imposibilidad para Dios, sí, Él no va a mentirle a usted. ¿Por qué Dios no va a mentir? Porque no es parte de sus atributos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, es que Dios de repente hace cosas buenas y de repente me miente. Me mintió Dios que me iba a sanar y no me sanó a mi hijo. Espérame, Dios no puede mentir. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Eso viene en el Antiguo Testamento de los Salmos. O sea, el problema de que alguien sane o no sane aquí en la tierra, o sea salvo o no sea salvo, sí dependió de Él porque envió a su hijo para morir en la cruz. Pero ahora el ser humano tiene que ejercer y creer y ejercer esa fe para creer tanto en la provisión de la salvación como en la provisión de la sanidad. Créalo que después del curso de sanidad usted va a ser tan efectivo, que por todos los que ministre van a sanar. Así se lo puedo hacer. Óigame, hermano, hay un ministerio muy fuerte y muy grande. Ya murieron los hermanos Charles y Frances. Tienen muchos videos, ellos hicieron todo un curso, un curso, Sanidad y Milagros. Ellos regularmente, donde quiera que se paraban, había multitudes de 4,000 personas y todos los que pasaban al frente sanaban. Todos. Pero porque ellos entendían que la provisión de la sanidad no era algo dejado a una soberanía divina, sino dejado a que el ser humano creyese que Dios a través de Cristo había proveído ya la sanidad. Por eso dice, para que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces significa que si hay alguna imposibilidad para Dios es que Él no puede mentir, no puede hacer lo malo. Dios no puede, si es luz, Él no es tinieblas, si Él es la vida, no puede ser oscuridad, no puede ser muerte. Entonces, hay atributos de Dios. Ahora bien, ¿en qué sentido sí Dios es todopoderoso o todo lo puede dentro de sus atributos? Usted no puede atribuirle la muerte de un ser humano aquí a Dios. Inclusive, y lamentablemente a veces lo he escuchado, una vez a una persona, un ministro ahí de la palabra, un pastor que dijo, oren, bueno, no sé si ya se va a sonar como a broma, ¿no? Oren por mi suegra para que se muera. Dije yo, ¿qué? Dios mío, y son personas que usted de alto conocimiento, ¿no? Alto conocimiento escritural y todo el rollo. Oren porque está sufriendo. Bueno, pero ¿por qué mejor no le ministramos sanidad? O sea, fue mi pregunta. ¿Por qué no le ministramos sanidad? No, oren para que se muera porque está sufriendo mucho. Hay dos cosas importantes. ¿Por qué él oraba para que se muriera? Porque estaba sufriendo. Entonces, ¿qué requería su suegra, la suegra de este hermano? ¿Qué requería? Dígame. Pues requería la sanidad y el poder sanador del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa requería? Que se le hablara de la herencia que ya tiene en Cristo Jesús. No nada más la salvación, sino también parte de lo que Cristo pagó, es para sanar a los enfermos. Para sanar a los enfermos. Y así literal lo dijo, oren porque está sufriendo mucho mi suegra para que ella se muera. Y yo me quedé casi en shock, en shock. Pero bueno, respetamos ahora sí los puntos de vista. Creo que yo respeto, ahora que hablamos de cursos de sanidad y milagros, yo respeto a los cesacionistas. Si no creen que la sanidad y los milagros son presentes para ese tiempo, yo lo respeto. La verdad, los vamos a respetar mucho. Pero pues tenemos que hablar verdades. De que todavía el Espíritu Santo sigue manifestándose a través del cuerpo de Cristo. Y Él va a hacer milagros creativos usándolo a usted. Así de sencillo. Muy bien, pues saludamos también al pastor Federico Lara, que nos está viendo de Portland, Oregón, al pastor Julio César, también que nos está viendo por allá desde Valledupar, Colombia. Le enviamos un abrazote, pastor Julio César, pastor Federico Lara. Ok, continuando con el tema. Entonces, hay imposibilidades para Dios siempre y cuando estén fuera de sus atributos. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, ¿por qué dice que hay dos cosas inmutables o incambiables por las cuales es imposible que Dios nos mienta? ¿Cuáles son las dos cosas? Uno, la promesa que vino a través de Abraham y esa misma promesa que se convirtió en un pacto. Si usted lee, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 13, por favor, y ahí vamos a entender las dos cosas inmutables. Esa palabra de juramento, que Dios interpuso juramento, significa que la promesa la convirtió en un pacto. Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, ¿qué hizo Dios? Juró, ¿por qué? Por sí mismo. Imagínense Dios, si Abraham no me cree, si esta humanidad no me va a creer, voy a jurar por mí mismo, para que la gente crea. ¿Qué es lo que quería Dios que creyese? Versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, dice Abraham que sí alcanzó, ¿qué? La promesa, ¿estamos de acuerdo? Y luego dice el versículo 16 que ese viene siendo el pacto. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para el fin de toda controversia, ¿qué es? El juramento para confirmar que la promesa, Dios promete algo, ¿y qué cree que hace Dios? En el Antiguo Testamento, las promesas que se convertían o que se juramentaban, se convertían en pactos. Se sacrificaba un animalito, se partía por la mitad, se derramaba la sangre, y ambas partes que hacían el pacto cruzaban por el medio del animalito, juramentándose cumplir la parte que le corresponde a cada uno de lo que corresponde a eso que prometió cada uno del pacto, ¿ok? Entonces ellos pasaban por el medio, se juramentaban, yo Filigonio cumplo con mi parte del pacto. Entonces cuando Dios hizo un pacto, y esto se refiere a Génesis 22, no nada más le dijo a Abraham te bendeciré. En el Génesis 22 versículo y por ahí, después de que Dios hizo el sacrificio y puso a Abraham y puso un cordero en la zarza, no sé si lo recuerda, dice Abraham vete al monte Moriah donde yo me voy a mostrar, donde va a haber una visión mía. Iba Abraham subiendo y Sara le pregunta, Señor, ¿dónde está la leña y el fuego para el holocausto? ¿Qué le dice Abraham? Jehová proveerá. Pero esa palabra proveerá y el monte que se llama Moriah significa donde Dios iba a ser visto. De tal manera que cuando está Abraham muy cerca de hacer el ensayo, porque fue un ensayo, una obra que hizo Dios, porque la palabra probó, Dios Abraham probó, la palabra probar significa hacer la prueba, pues. Hizo Dios una prueba con Abraham para mostrarle lo que en la eternidad había hecho en el Hijo, es decir, un pacto eterno, para sacrificar al Hijo, obviamente siglos después. Sin embargo, llega Abraham al monte Moriah, prepara la leña, pone a su hijo sobre el altar y dice que se le aparece un ángel y dice, Abraham, ya sé que me amas, ya sé eres obediente, pero ¿qué crees? Ahí está un cordero. Y cuando Abraham ve el cordero, entonces pone el cordero en la leña, sacrifica el cordero y lo quema. Ese es Cristo Jesús. Pero si vamos a San Juan 8:50, por favor, vamos a entender. Juan 8:50, por favor, 8. Vamos a entender qué fue lo que Abraham vio en el monte Moriah. Por favor, ahí vamos a ir a ver a Juan capítulo 8. Vamos a ver el versículo. ¿Cuál era la temática, la narrativa ahí? Era que los judíos que no habían creído en Jesucristo lo querían matar. En Juan capítulo 8, ¿ok? Lo querían matar. Jesucristo le dijo, y conocerán la verdad los va a hacer libre. Y en ese mismo contexto, dice, los judíos que creyeron empezaron a quererlo matar, porque no creían que él era el Cristo, pero a la vez sí creyeron en él. Está medio raro ahí lo que explica Juan. Sin embargo, en ese mismo contexto llega Juan 8:44, donde dice, vamos por favor a ponerlo en pantalla, Juan 8:44. Muy importante entenderlo, Juan 8:44. Ya.
Y luego cuando lo querían matar a él, él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer, porque mire, el diablo ha sido homicida desde el principio. Todos lo entendemos que él ha sido el homicida, o sea, no ha sido Dios el que ha sido homicida. Si alguien murió en el Antiguo Testamento, créanlo que no fue el Señor, porque aquí dice, Jesucristo mismo lo reveló, pues. El que ha sido homicida, matón, asesino, del principio, ¿quién fue? A veces ese texto bíblico se pierde en muchos líderes, en muchos maestros de la palabra se les pierde ese texto bíblico. Cuando Jesucristo mismo lo reveló, el que ha sido homicida, asesino, matón, desde el principio ha sido, ¿quién? El diablo. ¿Estamos de acuerdo? En ese mismo contexto llegamos al 50. ¿Qué alegaban los judíos? Que Abraham era su padre y eran descendientes de Abraham. Según el contexto judío, alguien que decía que venía de la descendencia de Abraham porque eran judíos y que Abraham era su padre, ellos creían que eran salvos, ¿sabían? Creían que por lo que creyó Abraham ellos eran salvos. Eso creía el contexto judío. Sin embargo, hablando la realidad en Cristo Jesús, fíjese lo que les dijo. En el 52, por favor, Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes ¿qué? Demonio. Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que? Dice ahí, en la pantalla lo tenemos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? El cual murió, los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué más dice ahí? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. 55, pero vosotros no le conocéis, le dijo Jesucristo, mas yo le conozco a quien, al Padre celestial. Y si dijera que no le conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí viene el 56, miren lo que sucedió en el Génesis 22. Eso fue lo que sucedió cuando vio el cordero trabado en la zarza. Dice Jesucristo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y eso es lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dice que Abraham, Dios le prometió algo y Abraham pudo ver eso. Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver ¿qué? Mi día. Ahora la pregunta es, ¿Abraham lo vio o no vio a Jesucristo en la cruz? ¿Y qué dice? Y lo vio y se gozó de que habría de ver el día ¿de quién? De Jesús. Entonces, dice que Abraham se gozó de que habría de ver el día. ¿Qué significa? Que Abraham tuvo una visión de Cristo en la cruz del Calvario, crucificado, muriendo por la humanidad. Entonces, esa prueba, ese ensayo que hizo Dios con Abraham para mostrarle lo que venía a manifestarse en el Cristo eterno, en la cruz del Calvario, ya Abraham lo había visto. No sé si fue yo creo que fue una visión, porque sí vio a Jesucristo, pero lo vio en una visión. Por eso si regresamos a Hebreos capítulo 6, nuevamente, entonces, por eso Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque basado en Génesis capítulo 22, Dios interpone un juramento. ¿Por qué interpone un juramento Dios? ¿Y basado en qué hay un juramento? Basado en que lo que Él tenía que hacer en Cristo Jesús se tenía que cumplir. Es decir, traer la salvación a la humanidad a través del Cordero de Dios. Por eso dice, vuestro Padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Y qué cree? Dice Hebreos, regresando a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 6. Versículo 16, veamos. Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia, ¿qué es? El juramento para confirmar que. ¿Por qué Dios tuvo que jurar? ¿Y por qué tuvo que jurarle a Abraham? Para que creyese que lo que Abraham había visto en visión, a Cristo crucificado en la cruz, era algo que él tenía que cumplir. Por eso es imposible que, basado en un pacto eterno, donde Dios decidió y el Hijo decidieron venir el Hijo a morir en la cruz por nosotros, eso Dios no lo va a cambiar, eso no lo va a variar,
Y basado en ese juramento, en ese pacto, Dios no puede hacer nada adicional. Es decir, si decidió a usted amarlo y salvarlo en Cristo y sanarlo en Cristo, Él no lo puede enfermar. ¿Entendemos? ¿Se da cuenta? O sea, ¿hay una imposibilidad para Dios? Sí. Es imposible que Dios lo pueda enfermar a usted. ¿Por qué? Porque está fuera de sus atributos. Yo sé que esto rompe todo concepto. Oh, es que yo creo que es todopoderoso. Él dice que, dice por allá en Job, sacan un mensaje de Job. Es que Él hace la herida y Él la venda. Dios mío, o sea que Dios te enfermó y Él te sana. ¿Cómo pues? Pues una cosa o la otra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta enseñanza no es para muchos amenes, porque rompe paradigmas mentales, yo lo sé. Rompe paradigmas mentales. ¿Por qué? No, porque mi pastor me dijo que Dios me hacía la herida y Él me vendaba. Es decir, Dios me manda la enfermedad y Él me sana. Entonces, estamos hablando de un Dios bipolar en ese sentido. ¿Por qué creen en un Dios bipolar? Porque anda de buenas o de repente anda de malas y lo enferma y de repente Él mismo provee la sanidad. Textos bíblicos mal interpretados. ¿Entendemos? Textos bíblicos mal interpretados. Por eso en Génesis 22, 16, Él mismo ha jurado, por cuanto has hecho, Abraham le dice, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Por eso yo juro que te bendeciré. Y cuando habla de que iba a bendecir a Abraham, estaba hablando no nada más de Abraham, según Gálatas 3:16, sino estaba hablando de su simiente, es decir, Cristo. Por eso en Cristo Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. Todo lo contrario a maldición, ¿se da cuenta? Todo lo contrario a maldición. ¿No está haciendo calor? Por favor. Entonces, cuando entendemos soberanía de Dios, entendemos soberanía. Dios es soberano, sí, porque hizo lo que quiso, hizo un juramento y decidió amarnos, rescatarnos, salvarnos y sanarnos en Cristo Jesús. Y en eso a nadie le dijo qué hacer. Ningún ser humano, además, ni un ser humano va a llegar, como dice Romanos capítulo 9, ¿cómo podrá decirle el barro al alfarero? El barro al alfarero no podrá decirle, Señor, ¿por qué me hiciste así? Usted no puede llegar a decirle a Dios, Señor, ¿por qué decidiste salvarme en Cristo Jesús? Usted no va a poder decirle a Dios, Señor, ¿por qué decidiste enviar a tu hijo para morir por mí? Usted no podrá decirle a Dios, Señor, ¿por qué decidiste sanarme por las llagas de Cristo Jesús? Usted no puede decirle a Dios. Pero a veces enseña todo lo contrario. Si Dios te tiene un hijo enfermo, tú no le reclames por qué te lo tiene enfermo. ¿Lo he escuchado esas frases? Es todo lo contrario. ¿En qué sentido no le podemos reclamar a Dios en que Él nos amó? Si Él decidió amarme en Cristo, salvarme, rescatarme, sanarme o recibir un milagro de sanidad, así lo hizo Dios. Yo no puedo decirle por qué lo hiciste. Dios siempre es omnipotente, omnipresente, basado y hará todas las cosas basado en ese pacto eterno. Por eso juró. No hay nada más grande que el juramento que hizo Dios, y Él juró enviar a su Hijo Jesucristo. Él juró manifestar al Cristo eterno, al Hijo eterno que estaba de antes de la fundación del mundo. Él decidió. Y créalo, eso se llama soberanía divina. Dios hizo lo que quiso, pero no va a variar lo que ha salido de su boca. Él es fiel y siempre va a confirmar su palabra y nunca va a incumplir su palabra. ¿Qué trae esto? Seguridad, mi hermano, que Dios no le va a fallar. Por eso le puse el ejemplo del papá que le dice al niño, a ver, aviéntate y te voy a cachar en mis brazos. ¿Qué pasaría con un Dios que le está fallando continuamente a usted? Con un concepto de un Dios que usted tenga que le está fallando continuamente. Señor, te pedí esto y pues no me lo diste. Señor, te pedí sanidad para mi hijo, no la diste. Señor, te pedí aquello, no me lo diste. Aunque nosotros no debemos de ser esos pediches, ¿no? O sea, que nuestra oración no sea, pues, Señor, te pido, te pido, te pido. No. Saludamos al bendecido Jorge Zamora acá desde Monterrey. Le enviamos un abrazo.
mi estimado hermano. Ok, entendemos ahora, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, la pregunta yo le haría, ¿pudo hacer siempre milagros Jesucristo? ¿En todo tiempo? ¿O el ser humano lo limitó en alguna ocasión para no hacer milagros? Vamos a Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5. Es que hay principios, mi hermano, que a veces no se han entendido. Hay principios que a veces no se entienden. Mire, Jesús, ¿en dónde estaba Jesús? Aquí en Nazaret. Marcos capítulo 5. Perdón, es el capítulo 6. Marcos capítulo 6. Jesús en Nazaret. Versículo 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que vino a su tierra. Y luego dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas palabras o estas cosas? ¿Y de qué sabiduría es esta que le es dada y todos estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Mira, es cuando vemos, en lugar de ver lo sobrenatural de Dios, vemos lo natural. Como fue a su tierra, lo veían como el hijo o el carpintero que ayudaba a su papá en la construcción, vaya. No veían al Cristo eterno encarnado ahí. Porque muchos lo tratan, a Jesucristo lo tratan como Jesús, lo tratan como Jesús, ¿cómo le llaman? No, es como si darle menos importancia, pues. Jesús ¿cómo le llaman? Jesús el judío. Pero más que Jesús el judío, era el Cristo o el Hijo encarnado ahí, mi hermano. Los de su tierra, de allá, los de su tierra, mire, los de su tierra de Nazaret, lo veían como Jesús, el hijo de José, el hijo de María, el hijo del carpintero. El carpintero, vaya. Entonces bajaban de un nivel espiritual y eterno, lo bajaban a un nivel humano, a pesar de que él 100% Dios y 100% humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía la gente? Cuando él comenzó a ensayar, y lo decía, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, sí comenzó a hacer milagros, pero dice más adelante, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, y lo bajaron a un nivel de ser humano, pero no del Hijo de Dios? Y lo dice, y se escandalizaban de él. Y luego dice el versículo 4, por favor. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Usted podrá ministrar, he ministrado a muchas personas sanidad. Hemos visto muchos milagros, desde arcos en pies planos, personas sordas oyendo, una persona con una embolia totalmente paralizado sano, personas con diabetes sana, personas con cáncer sanas, personas de asma sanas. Hemos visto muchísimos milagros. Pero cuando oro por mi mamá no sana. Que usted se preguntará, pero no es el mismo poder del Espíritu Santo que obró en los demás. Pero ¿por qué mi mamá no? Porque soy su hijo. Porque ve al Sergio que anduvo con ella ya. Es lo mismo con Jesucristo. Jesús le dice, no hay profeta sin honra. O sea, no le daban la honra que le debían de dar como el representante, el Hijo eterno, Dios en la tierra. Pero dice el versículo 5, ¿qué dice?
Mire, véalo con sus propios ojos tapatíos para que vea que no le estoy mintiendo. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Pero ¿qué no es Cristo todopoderoso? Yo lo creo. Yo lo creo que es todopoderoso. Pero ¿por qué no pudo hacer ningún milagro? Porque Él se sujeta a un diseño, mi hermano, estipulado para el nuevo pacto. ¿Cuál es el diseño? Que crean que Jesús es el Señor. Que crean que a través de Él viene la vida eterna. Que crean que Él es Dios encarnado. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? Porque lo veían como un ser humano. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, y dice en otras traducciones, en el griego dice, salvo que sanó a algunos enfermos de enfermedades menores. Pero no pudo hacer ningún milagro. Entonces, ¿por qué Dios no puede obrar en la tierra, mi hermano? Porque necesita la fe de los seres humanos. Por eso no puede obrar muchas veces. Y luego se pregunta, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no sana a todos los de la clínica 180 en este momento si es todopoderoso? ¿Por qué? Dígalo, ¿por qué? Porque necesita que usted vaya y los ministre, no se haga pato. Eso como que no le agradó la idea. Como que no le agradó esa idea, ¿no? Ay, qué flojera, ¿no? Les vamos a enseñar el curso Sanidad y Milagros para que usted opere y el Espíritu Santo opere a través de usted, manifestando los dones de sanidad, fe y milagros. Pero no es para que se quede sentado en su casa. No es para eso, ¿eh? Es para aquellos que quieren practicar la manifestación del Espíritu Santo con las personas que necesitan de Cristo. Es para que Dios lo use para que usted rescate a otros las tinieblas, para un ministerio de salvación. Por eso es la manifestación de esos dones. Es la capacidad y el poder dado por el Espíritu Santo para que Él obre a través de usted y usted sea el medio, el vehículo por lo cual Él se manifiesta aquí en la tierra, para que esa humanidad que está enferma también puedan ser salvos. Y usted sea eficaz en la administración, porque es un administrador. Usted sea un eficaz en el administrador de los dones. Sea usted una persona eficaz. No para que sea de los que de repente en una congregación cristiana oraron por la filigonia. ¡Wow! Sanó. ¿Y cuánto tiempo tenía que no sanaba un enfermo aquí? 5 años. Pero sanó uno. O sea, no. O 1 año y sanó. O sea, no. Tiene que ser algo, tiene que ser eficaz usted. Porque el Espíritu Santo es eficaz. Y Él le habita. ¿Entiende? Pero usted debe tener la capacidad de suministrarle lo eterno, es decir, hablarle todo lo que se consumó en la cruz del Calvario para que la persona entienda que la sanidad es un hecho consumado y que es parte de la herencia que Cristo le dejó. O sea, esa es la parte de la fe que el creyente debe tener cuando uno le habla acerca de eso eterno que se hizo en Cristo Jesús. Es decir, la fe viene para él sí viene por el oír. Para él sí viene por el oír. Pero usted que ya es hijo de Dios opera una fe superior, que es la fe de Jesucristo en usted. Bueno, entonces, ¿por qué? Marcos capítulo 6, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Y qué es ninguno? Ninguno. Y no pudo hacer. ¿Pero qué no es todopoderoso? Sí, pero en el nuevo pacto y siempre en todos los tiempos Él ha decidido trabajar sobre un diseño de edificación, sobre un diseño de operatividad. Y Él decidió operar a través de la fe de la humanidad. Si no hay fe en la humanidad, si no cree la humanidad en Él, pues ¿cómo va a llegar a sanar? ¿Se da cuenta? Si Él es todopoderoso, a ver, Señor, a ver, una pregunta ahorita, vamos a hacer una pregunta al Señor. Señor, ¿que no eres todopoderoso? Y luego, sí, bueno, ve a sanar a todos los de la clínica 180, a ver, para de que me demuestres que eres todopoderoso. ¿Qué decía el Señor? Hijo, necesito que ellos crean y que tú vayas a hablarles de mí. Y entonces yo voy a hacer el milagro en ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, sí, es todopoderoso, pero Él se sujeta a su palabra y en su palabra Él dice
que el ser humano, el Hijo de Dios, Romanos 1, 16, 17, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No tenemos un Dios soberano que a unos sí los quiso sanar y a otros no los quiso sanar. No tenemos un Dios soberano en ese sentido, porque no va a violentar su pacto eterno que hizo en Cristo Jesús. Por eso fue bastante costosa la sangre de Cristo, como para ahora decir, no, Señor, a lo mejor no quisiste sanar o no quisiste salvar a la persona aquella. No podemos decir eso porque estamos literalmente ofendiendo, por decirlo así, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Así es que esa soberanía es antibíblica, para que me entienda. Y como lo vimos el jueves, esa soberanía no viene, en primer lugar, no viene en la Biblia. Segundo, fue tomada, si usted la escuchó la del jueves, fue tomada de un paganismo. Una secta llamada maniqueísmo en el siglo IV, en la cual estuvo San Agustín, de donde vienen esos conceptos de un Dios de un determinismo, donde Dios determinó todo desde antes de la fundación del mundo, salvar a unos y a otros no salvarlos, donde Dios determinó, y peor, unos decretos que salieron todavía en el siglo XVI a través de un hombre llamado Teodoro Beza. Dios decretó que si hasta alguien desvivió a alguien en la calle es porque Dios fue el autor y Él lo determinó hacer. Así que si usted quiere conocer más de eso, conviértase en calvinista y al rato va a andar igual que ellos, creyendo cosas que Dios no hace. Lamentablemente el calvinismo se infiltró también en el pentecostalismo, en la iglesia carismática, porque en la calle Azusa, en Los Ángeles, en 1906, también llegaron de diferentes doctrinas a recibir, ¿qué cree? Pues ser revestido de poder del Espíritu Santo, o aquello que llamó Lucas la llenura del Espíritu Santo, aquello que le llamó Cristo Jesús el bautismo con el Espíritu Santo, que no es lo mismo el bautismo en Cristo, hacemos la aclaración. Llegaron desde calvinistas, presbiterianos que son calvinistas, llegaron ahí a recibir esa manifestación del Espíritu Santo, del hablar en lenguas. Llegaron bautistas también, de otro tipo de corte calvinista y arminiano. Llegaron metodistas, el metodismo viene de John Wesley, que, bueno, ya hablamos de esas doctrinas, ¿no? De John Wesley. Entonces llegaron congregacionales también, por lo menos de 4 tipos de doctrinas diferentes de la Reforma, o 3 de la Reforma llegaron ahí a inmiscuirse con los de la calle Azusa. Y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, recibieron el poder de Dios y empezaron y se fueron a sus lugares donde ellos vivían, de tal manera que los bautistas pues ya no pudieron continuar en sus lugares, en sus congregaciones, y se convirtió aquello que se llamó la iglesia ¿ha escuchado las asambleas de Dios? ¿Se ha escuchado? Fue una de las primeras que surgieron a raíz de, y que empezaron a ministrar sanidad y milagros. Hay muchísimo ministro de las asambleas de Dios. Entonces, pues el calvinismo viene infiltrado también en parte del pentecostalismo, por eso mucha gente le echa la culpa a Dios de lo que sucede. Hasta el mundo pentecostal, esos que creen en sanidad y milagros o ministran sanidad y milagros, ellos muy en el fondo tienen conceptos a veces raros en el sentido de que tienen un Dios del Espíritu, un Espíritu Santo del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo viene y luego se va. Si Él nos habita, Él no viene y se va, Él está en nosotros. Tienen un concepto raro de ese tipo, tienen conceptos de que Dios, si no sanó a unos, fue porque Dios no quiso sanarlos, y si sanó a otros fue porque Dios sí quiso. O sea, toda la responsabilidad se le echan al Señor, ¿sabían? Toda la responsabilidad se le echan al Señor, y es lamentable, pero nadie va a ser un ministro eficaz donde ministre y todos sanen, vaya, y el que no sanó fue porque o fallamos nosotros a suministrar la palabra, o definitivamente era un ateo que no creyó, pues. Fallan, ¿por qué? Porque ellos todavía tienen un Dios soberano que de repente sana y de repente no quiere sanar. Es decir, un Dios que a veces anda indispuesto para sanar, pues algo así, no imagínense, ¿no? Indispuesto. Cuando alguien cree así, mi hermano, usted va a orar a una casa y va a decir, pues va a imponer la mano así medio tembloroso, ay Señor, pues si es tu voluntad, sana al filigonio. ¿Cómo que si es tu voluntad? Si su voluntad perfecta es Cristo Jesús, si la voluntad es enviar a su Hijo, si la voluntad es hacer un pacto eterno.
para que su Hijo Jesucristo viniera a morir en la cruz, resucitar, ser glorificado y luego venir a habitar a esta nueva humanidad que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero bueno, le digo, yo conozco hermanos que entienden todo lo que yo entiendo, pero tienen corte calvinista y yo los respeto. Yo los voy o sea, no los critico a ellos, ¿no? Es un sistema de doctrina el que juzgamos basado en la palabra, juzgado basado en la palabra, sin condenación. Pero yo he visto morir y me pesa en mi corazón, me duele en mi corazón, porque eran ministros con una gran sabiduría divina, pero ¿qué cree? Había una limitación, y era no creer que el Espíritu Santo operaba en ese tiempo. 2, era creer que Dios era tan soberano que a veces que no los quiso sanar. Y 3, se entregaron porque dijeron, Señor, entrego mi espíritu como Esteban, y se nos fueron. Cuando ahorita estuvieran ministrando, mi hermano, ahorita estuvieran enseñando a otros, estuvieran rescatando a otros, pero sin embargo se nos fueron antes de tiempo. No quiero que suene tanto a crítica para que me entiendan, no quiero que se vea así, sino ponemos ejemplos para que otros entiendan que la soberanía de Dios no va enfocada a que es un Dios cambiante, de repente de buenas y de repente de malas. No es así el Señor, nunca lo será. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para anunciar que las virtudes, ya lo tenemos en pantalla, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo le preguntaría a usted, y sea sincero y contéstela. Conteste esto. ¿Dios lo ha hecho linaje real porque usted pertenece a un rey que es Cristo? Le preguntaría, ¿cuál sería su respuesta? ¿Usted es una nación santa porque lo ha apartado para Él? ¿Usted es un pueblo que fue adquirido por la sangre de Cristo para Él? ¿Adquirido de Dios? Entonces, si usted es todo eso, entonces usted fue llamado para anunciar virtudes de Dios. ¿Qué significa virtudes? Bondad, benignidad, amor, mansedumbre, vaya, todos los frutos del Espíritu, que es básicamente un Dios amoroso, un Dios fiel que nunca falla, un Dios que no miente y que decide que en su pacto eterno que hizo en Cristo Jesús amarnos, rescatarnos. Eso es hablar de un Dios bueno, de un Dios maravilloso. Imagínese, si usted sabe que usted es embajador, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque nos hizo embajador, 2 Corintios capítulo 5 del 19 al 20 por ahí. Si Él lo hizo un embajador, ¿usted cree que el embajador de los United States, aquel güero greñudo y panzón de allá del norte, ¿usted cree que va a enviar un embajador a México para que le eche leña? Le preguntaría. Imagínese el embajador del güero de acá del norte aquí en México. Le voy a decir la verdad, mexicanos, nos odia. Algo así, ¿no? Dios mío, salió. Imagínense. ¿Usted cree que lo está representando bien? Sinceramente. Está hablando mal del que está representando. Representa un país, representa un gobierno, representa una autoridad, representa a uno que está encargado de un gobierno. Eso representa un embajador. ¿A quién representa usted? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si usted diciendo, señores, vengo a hablarles de Cristo, pero vengo a hablarles de Cristo para que lo reciban en su corazón, porque Él murió en la cruz por ustedes, y cuando ustedes lo reciben son salvos. Y luego que ustedes les están hablando, ¿pero qué creen? De repente él se va a enojar y los va a enfermar, ¿eh? Dios mío, o sea, ¿cómo? O sea, usted es un embajador para hablar mal al que está representando. Eso es por eso le digo, esta serie es para romper paradigmas. ¿A quién estamos representando? Es un rey
del universo, Cristo Jesús. Pero yo no me voy a poner a hablar más. Mire, muchas cosas abrimos la boca, aunque no las entendamos, preferible no hablarlo. Porque muchos hablan de las manifestaciones, en contra de la manifestación del Espíritu Santo y no lo entienden, porque hay todo un fundamento bíblico, y no nada más dicho por Sergio Soto, sino dicho por estudiantes de universidades teológicas en Estados Unidos, en Inglaterra, que creen en los dones, en las manifestaciones del Espíritu Santo, bautismo con Espíritu Santo, como una experiencia diferente a la salvación. Vaya, ser revestido del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. No es alguien como su servidor, que a lo mejor nadie me conoce, pero hay personas de universidades, mi hermano. O sea, teólogos eruditos de universidades de Estados Unidos y de Inglaterra, que creen esto. Imagínense decir, no, pues es que las lenguas ya no existen, ni las sanidades, los milagros, porque pasaron para el primer siglo. Y todo lo que se manifiesta el Espíritu Santo es el diablo ahí hablando en lenguas a través de los hermanos pentecostales. Mira, mejor yo les recomiendo, bueno, si nos ve alguien de aquí por internet, mira, que no hablen lo que ignoran, o que no hablen lo que no conocen, porque es muy grave, ¿sabía? Estar hablando en contra de lo que Dios hace en la tierra. Por eso yo prefiero, mire, algo que ignoro o desconozco, mire, mejor me callo. Calladitos nos vemos mejor. ¿Por qué? Porque es muy grave decir, es que Dios es el matón, el destructor, el asesino. ¿Por qué? Porque le envió a un familiar, lo pasó por el desierto de una enfermedad y a fin de cuentas nunca pasó la prueba, y Dios a fin de cuentas se lo llevó, y ya porque quería una florecita en su jardín allá en el cielo. Entonces Dios es el autor de esa muerte. Mire, si están hablando mal, yo les recomiendo a los que nos ven por internet, vamos a pensar que aquí nadie cree así, ¿verdad? Y creamos por fe que ya nadie cree así. Pero si alguien nos ve por internet creyendo todavía que Dios quiere florecitas allá y está matando personas aquí para llevárselos allá porque quiere llenar un jardín de florecitas de aquí de la tierra allá, mire, mejor, porque es muy grave hablar en contra del Señor en ese sentido. Por eso muchas cosas que mejor no conocemos, mejor callarnos y decir, pues Señor, como dijo Job al final del capítulo 40, Señor, enséñame, yo no sé, hablaba lo que no entendía, enséñame. Y fue cuando Dios dice que le multiplicó todo lo que había perdido Job, porque fue un hombre dispuesto a que Dios le enseñara, porque no conocía quién era Dios, ni conocía los atributos del amor de Dios. Está complicado, ¿verdad? La mente es la que necesita renovarse. Porque puede llegar a su casa y usted llegar a decir, oye vieja, vamos a ir la semana que entra a la playa, y luego va a decir, si Dios quiere. O sea que Dios es el que sabe si usted va a llegar a la playa vivo o va a morir. Yo le preguntaría, entonces, ¿es si Dios quiere o es en el nombre de Cristo Jesús como usted va a ir a la playa a divertirse? Los cristianos también se divierten, ¿eh? O sea, es si Dios quiere que va a llegar de aquí. Imagínense usted, saliendo de la congregación, si Dios quiere voy a llegar aquí o hay una cuadra o aquí al 13. Si Dios quiere va a llegar. Entonces usted está dudando de que Dios es su protector. Está dudando que Dios es su seguridad. Si usted dice, si Dios quiere voy a llegar de aquí a mi casa. Esos conceptos tenemos que quitarlos. Como le digo, eso es paganismo, eso ya lo vimos el jueves. Es paganismo creer ese tipo de conceptos. Eso es paganismo. No tiene nada que ver con la Biblia. Pero sí lo dijo Santiago. Santiago sí dijo si Dios quiere. ¿Sabía? Sí, pero Santiago no conocía el nuevo pacto. La carta de Santiago se escribió antes de la carta del apóstol Pablo. No entendía muchas cosas de Santiago y escribió su carta, y en una de sus partes de su carta dijo, si Dios quiere, sí. Pero también dijo que la vida de usted es como una neblina. ¿Sí sabe que Santiago dijo eso? Que la vida de usted es como una neblina que se puede, imagínense la neblina a las 5 de la mañana, ¿no?
pero para las 7 ya no hay. Significa que así es su vida. O sea, de repente va a estar vivo y no sabe si va a morir de aquí en la esquina, si lo va a atropellar un carro, un perro rabioso con rabia lo va a morder y se va a morir de la rabia, ¿o qué? Dios mío, ¿no? Ah, bueno, no estoy disvariando, Estamos rompiendo paradigmas mentales para que usted entienda que a pesar de que Dios es soberano, sí, pero Dios es amor y decidió hacer un pacto y Él no va a salirse de ese pacto. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Él no se va a salir de su pacto para operar, es más, Él no se va a salir de su atributo llamado amor para operar el atributo de Él llamado soberanía, para violentar su propio pacto eterno que hizo en Cristo Jesús. Él no lo va a hacer. Él decidió amarlo, decidió salvarlo en Cristo, decidió hacer ese pacto de sangre, decidió amar a su Hijo, decidió darle vida eterna, decidió saciar su vida sobre la tierra, decidió enviar al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo usted pueda recibir en un momento dado que lo necesite un milagro de sanidad para su cuerpo. Póngase y pídemosle gracias al Señor y saludamos a todos los que están acá por internet, les enviamos un abrazo. A Jorge Zamora, al pastor Julio acá de Colombia, al pastor Federico acá de Portland, a la hermana Viviana Coloma de Chile, a Ricardo, el pastor Ricardo Avilés allá de Chile, Ernestina, Claudia y todos los demás que estuvieron conectados, les enviamos un saludo. Padre, te damos gracias porque eres inmutable, incambiable y todo lo que tú estipulaste en tu pacto eterno, Señor, no lo vas a violentar, vas a cumplir tu palabra. Por eso lo juraste. Por eso juraste, Señor. Juraste enviar a tu Hijo. Juraste sacrificar a tu Hijo. Y tu Hijo juramentó juntamente contigo venir para mostrar ese amor en la cruz del Calvario, Señor. Tú decidiste hacerlo en Cristo Jesús y nosotros somos esos beneficiarios del pacto, Señor. Somos los beneficiarios del pacto eterno que hiciste. Somos los beneficiarios del pacto, Señor. Por eso tu amor se mostró sobre todos tus atributos. El gran motivador por lo cual decidiste hacer ese pacto para amarnos y mostrarnos y rescatarnos de las tinieblas es tu amor, Señor. Por encima de tu soberanía está tu amor. Porque tú no violentas tu palabra, Señor. Porque tú no transgredes tu palabra. Porque eres un Dios que siempre la cumple. Porque eres un Dios que nunca falla. Porque eres un Dios que nos amó en Cristo Jesús y decidió en su propósito eterno enviar a su Hijo a la tierra para que su Hijo derramara esa costosa sangre, para que su Hijo derramara su vida en esa cruz. No habría ninguna necesidad de que tu Hijo muriera, pero tú quisiste legalizar lo que tú ibas a hacer en tu amor por nosotros, Señor. Tú decidiste legalizar el propósito eterno haciendo un pacto de sangre. Y por medio de Cristo Jesús nosotros pudimos recibir la vida eterna. Pudimos recibir todo y podemos recibir toda añadidura, Señor, que ya se consumó en la cruz del Calvario. Dice tu palabra que por tu llaga fuimos sanados. Y esa es una realidad presente, porque pertenece a esta nueva creación, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por venir a habitar en nosotros, Señor. Gracias por hacernos uno contigo. Gracias porque en ti estamos completos y perfectos, Señor. Porque nos amas como tu iglesia, tu cuerpo, Señor, como tu esposa. Gracias por hacernos tus embajadores. Y nosotros hemos decidido, Señor, representarte dignamente
aquí en la tierra, Señor. No hablando mal de ti, sino hablando tus virtudes, tus bondades, tu benignidad, tu amor, tu fidelidad, Señor. Gracias porque a Abraham le mostraste, Señor, en esa zarza el cordero que habría de ser sacrificado por nosotros. Ahí le mostraste a Abraham que alguien venía a sustituir a la humanidad, que iba a ser condenada eternamente, Señor. Es una vida sin Cristo. Ahí le mostraste a Abraham, nuestro Padre, Señor, la promesa que pudiste juramentar para hacer válido ese pacto, y nosotros poder ser los herederos de ese pacto y coherederos con Cristo, Señor. Gracias por ese amor tan grande mostrado en la cruz, Cristo. Te adoramos, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón y con nuestra vida, Señor, reconociendo que no hay otro Dios fuera de ti, reconociendo que tú eres nuestra vida. Cristo, tú eres nuestro todo, Señor. Gracias porque cada día eres formado y que este entendimiento se va renovando, Señor. A pesar de que se nos ha enseñado otras cosas, renovamos el entendimiento con ese conocimiento pleno de tu bondad, de tu amor y tu voluntad, Señor, que es perfecta, buena, agradable en Cristo Jesús. Gracias te damos, precioso Rey, y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Todo lo que somos es por ti y para ti, Señor. Usa nuestras vidas, usa cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí reunidos y los que están por internet. Usa sus vidas, Señor, para que ellos también puedan prepararse para la obra del ministerio. Ahora en el curso Sanidad y Milagros, ellos también puedan obrar como tú en la tierra, porque tú dijiste en tu palabra que haríamos las mismas cosas que tú y aún mayores, porque tú ya partías con el Padre. Por eso creemos que eres tú, Cristo, en nosotros, produciendo el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Te damos gracias. Usa nuestras vidas, usa la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos sean una luz aquí en la tierra, que pueda ver esta humanidad a ti en ellos, Señor, y que tú te expreses continuamente a través de ellos, Señor, y que ellos puedan conocerte más, que puedan conocer tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Padre, gracias por la vida, gracias por todo. En Cristo Jesús te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, a que Él merece la gloria, al Padre eterno, maravilloso y bueno, que lo amó, que nos amó. Gracias, precioso Padre glorioso. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pues ya estamos a una semana del curso, a una semana, domingo 6. Saludamos también al pastor Chacón, acá del Perú. A la hermana Lucía Montoya también le mandamos un abrazo. Y a todos los que están ahí conectados, estuvieron conectados, les enviamos un abrazo. Les informamos que próximo domingo, curso de Sanidad y Milagros. Los que estamos acá pueden invitar a usted enfermos, porque me gustaría que vieran cómo suceden los milagros, para cuando llegue la parte práctica, que todavía no la vamos a ver. Cuando llegue la parte práctica, usted ya más o menos ya tenga un poquito de entendimiento. Y los que están por internet también, para que practiquen con nosotros. Si usted invita en la enseñanza el domingo, si usted invita a una persona a su casa para que vea la enseñanza y la ponga por ahí, vamos a apoyarle para que también la persona que esté ahí acompañada de usted, que nos ve por internet, pueda también recibir la sanidad de su cuerpo. Y no nada más eso, invite a personas también, no nada más enfermos, sino enfermos que no conozcan a Cristo, para también ellos puedan recibir la vida eterna a través de Cristo Jesús. Así es que les invitamos. Próximo domingo la transmisión comienza a las 12. Vamos a concluirla regularmente a las 12:55
para dar un espacio, unos 15 minutos y poder, si alguien trae algún enfermo, poder practicar ese poder sanador del Espíritu Santo, ¿ok? Y también al final del curso la idea es darles todos los recursos. Todos los recursos les voy a dejar. Vamos a dejar el curso en YouTube también, pero también le voy a dar otros videos de otros hermanos como Charles y Francis para que vea también y pueda activarse, por decirlo en usted, vaya, la fe para que se produzcan los milagros. Entonces va a ser maravilloso. Creo que todos vamos a disfrutar esa manifestación del Espíritu Santo. Todos la vamos a disfrutar. Puede tomarse asiento. De los de internet quedamos ya despedidos. Un abrazo para cada uno de ustedes. El que no tenga a Cristo, ya sabe, reciba a Cristo en su corazón, en su vida. Haga esa oración, dígale al Señor: gracias, porque tú eres mi vida, te recibo en mi corazón, en mi vida, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y todos los demás que están enfermos, pues igual reciban sanidad en sus cuerpos.